Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta videocápsula vamos a trabajar con el tema de solución numérica de ecuaciones no lineales y su aplicación en biotecnología. En esta ocasión vamos a hacer una clase un poco más tradicional con el objetivo de que vayas tomando tus notas conforme vayamos avanzando en esta videocápsula. Entonces es importante que en este momento prepares tu material para ir tomando tus notas. ¿Por qué es importante que este tema lo realicemos de esta forma, de una explicación con pizarra? Porque mi objetivo es que este proceso de cómo darle solución a ecuaciones no lineales a partir de métodos numéricos, pues quede muy claro y que además tú puedas tener la información del proceso del método que vamos a estudiar el día de hoy, pero que además con esta técnica de estudio podamos entender y procesar mejor la información. Para iniciar, tenemos que entender primero y volver a recordar qué son las ecuaciones algebraicas no lineales. De manera muy simple, nosotros podemos definir a las ecuaciones algebraicas no lineales como todas aquellas ecuaciones donde la incógnita aparece con exponente distinto de 1. Lo voy a anotar para que lo tengas. Acuérdate, las ecuaciones no lineales son todas aquellas ecuaciones donde la incógnita, esto también lo puedes encontrar en la literatura como variable independiente. Es decir, es la variable a la cual queremos conocer o a la cual le queremos dar una solución. Entonces, son ecuaciones donde la incógnita aparece con un exponente diferente de 1, ¿vale? Por ejemplo, tenemos diferentes ejemplos, las ecuaciones logarítmicas, las ecuaciones exponenciales, las ecuaciones trigonométricas y todas aquellas ecuaciones donde la variable independiente, vamos a suponer que la variable independiente o la incógnita es x, aparece con un exponente diferente de 1. ¿Ok? Es una ecuación no lineal. Por ejemplo, podemos escribir a una ecuación no lineal como x cúbica menos x menos 2 igual con 0. Otro ejemplo sería logaritmo natural de x más x cuadrada igual con 4. Estas son ecuaciones no lineales. Acuérdate entonces que son las ecuaciones que tienen que ver con aquellas variables o incógnitas donde el exponente es diferente de 1, pero también las logarítmicas, exponenciales y trigonométricas, que en este caso son llamadas ecuaciones trascendentes. Todas esas ecuaciones no pueden tener no tienen una solución directa. Por ejemplo, fíjate, ¿a qué me refiero? Si yo tuviera en este caso x más 2 igual con 5, es una ecuación lineal. Y si nuestro objetivo fuera conocer el valor de x, basta únicamente con hacer el despeje de x, es decir, haríamos x es igual a 5 menos 2, por lo tanto x es igual con 3. Esa es una solución simple debido a que nuestra ecuación es lineal. Pero ¿qué pasa cuando tenemos ecuaciones no lineales o tenemos presencia de ecuaciones trascendentes? La solución de esas ecuaciones no son tan simples. No la podemos hacer de forma directa. Y te preguntarás, oye, pero entonces, ¿para qué yo quiero solucionar una ecuación que no es lineal? Porque es importante. Generalmente en la física, en la química, en la parte biológica y en todos los modelos que intentan reproducir el mundo real, generalmente son complejas, es decir, son no lineales, esos modelos son totalmente no lineales y por lo tanto no hay una solución exacta. Cuando decimos que no hay una solución exacta, no nos referimos a que no haya solución, nos referimos a que no se pueden solucionar de manera directa, como lo hiciéramos en una ecuación lineal, ¿va? Y entonces,
Es aquí donde entra nuestra herramienta de métodos numéricos. Si tú recuerdas, al inicio de este curso, platicábamos la importancia y la aplicación de los métodos numéricos. Y decíamos que justamente en el área de la química física, la biología y la biotecnología, eh, los métodos numéricos eran la herramienta que nos permitía tener solución a ciertos sistemas que de manera directa no se pueden solucionar y que además son complejos debido a que involucran muchas condiciones del entorno en la que se lleva a cabo un proceso, pero además en donde este comportamiento del proceso pues es un comportamiento complejo, es un comportamiento real. Específicamente en biotecnología hay muchas áreas, campos o situaciones en las que nos podemos encontrar con ecuaciones no lineales. Te voy a enlistar algunos ejemplos. Por ejemplo, en el modelado de crecimiento microbiano. Se presentan modelos no lineales. Algunos generalmente son en forma exponencial. En la cinética enzimática, los balances de materia con reacción química. Por ejemplo, en el cálculo de concentración de sustrato, ¿vale? Ahí tenemos ya modelos preestablecidos que son altamente no lineales, ¿vale? Y entonces, ¿qué hacemos cuando se nos presente un caso en el que nosotros tenemos que evaluar el cálculo de una incógnita de la variable independiente? O también lo puedes encontrar aquí como la raíz de una ecuación. Y lo que queremos decir es que el objetivo es conocer cuánto vale esa incógnita a la que queremos conocer o la que es desconocida, pues aplicamos entonces un método numérico. Y para ecuaciones no lineales, vamos a poner ecuaciones no lineales, existen diferentes métodos que podemos aplicar. Aquí, ¿qué método puedo elegir yo para aplicar es respuesta de la situación en la que me encuentre? Porque hay métodos que se ajustan muy bien para ciertos contextos, pero hay métodos que no. En ese caso, eh, este tipo de respuesta y esta habilidad de saber qué método sí, qué método no puedo aplicar dependiendo del contexto en el que me encuentre, lo tengo que realizar a partir de la experiencia y de conocer los métodos. Por eso es importante que enlistemos estos métodos para saber cuáles son los que existen. Y si bien no vamos a ver todos, los que vamos a analizar aquí son el método más simple o uno de los más simples para evaluar una raíz o el valor de una incógnita que deseamos en una ecuación no lineal, pero también vamos a analizar y estudiar un método muy robusto para lograr esto. Entonces, el primer método que quiero que tomes en cuenta es el método de bisección. El segundo, voy a anotar todos de una vez, es el método de falsa posición. El tercero es el método de Newton-Raphson. El siguiente es el método de la secante. Y bueno, existen una combinación de métodos a los cuales le vamos a conocer como métodos híbridos. Todos estos son métodos que puedes utilizar para evaluar la incógnita, el valor de la incógnita de un sistema, de un modelo o bien para evaluar la raíz de una ecuación no lineal. Todos estos métodos se conocen como métodos iterativos. Cuando hagamos un ejemplo, te voy a explicar qué significa esto de iterativos. Y cada uno tiene sus condiciones. Eh, por ejemplo, el método de bisección utiliza el cambio de signo como un parámetro para evaluar la raíz o el valor de una incógnita. El método de falsa posición es muy similar al método de bisección, únicamente que aquí se utiliza la técnica de interpolación lineal.
El segundo es el método de Newton-Raphson, que utiliza la derivada, el concepto de derivada, y este es muy utilizado, es muy importante. Le vamos a poner un corazoncito, un asterisco, porque quiero que le prestes mucha atención, ya que dado que usa el concepto de derivada, si este método se aplica de manera correcta y es bien elegido como respuesta al contexto o a la situación a la cual te estás enfrentando, pues es muy rápido en convergencia. ¿Qué es convergencia? Que encuentre rápidamente el valor de la incógnita. Eso es la convergencia. El método de la secante no usa derivada, pero es más lento en la convergencia. Es decir, encuentra un poco más lento el valor de esa incógnita o de la raíz de la ecuación no lineal. Y bueno, los métodos híbridos pues combinan varios métodos. Y obviamente al combinar varios principios o varios métodos, pues este método, que es el método híbrido, tiene una complejidad alta. Ahora bien, vámonos directamente al primer método que vamos a ver y con el cual vas a realizar tu actividad número uno, que se conoce como el método de bisección. Lo que vamos a hacer primero es anotar el algoritmo para posteriormente, este método de bisección, anotamos el algoritmo y posteriormente vamos a aplicarlo a un ejemplo real. Método de bisección. El procedimiento es el siguiente. Lo vamos a anotar en forma de algoritmo, en forma de lista, para que tengamos pues la receta de cómo se utiliza. El primer punto es tener como base, porque eso es bien importante, es decir, el contexto aquí es, este método lo puedo utilizar siempre y cuando tenga una función continua, a la cual le voy a llamar f de x. Oye, profe, ¿qué es una ecuación continua? Déjame cambiar tantito el color, ahí está. Una ecuación continua es la siguiente, fíjate. Aquí voy a dibujar mi eje de las x, aquí mi eje de las y, x y y vamos a dibujar una función que sea de este tipo. Empieza por acá, sube por acá, y bueno, si nosotros agrandamos el rango, esta es la función de x, si nosotros ampliamos el rango en x y en y, lo que vamos a ver es que esta función pues sigue eh, se sigue dibujando a través de X, a través de Y, es decir, nunca se corta. Eso significa una ecuación continua. Sin embargo, hay ecuaciones que tienen el siguiente comportamiento. Es muy probable que te encuentres con sistemas reales en los que, reales me refiero a sistemas de eh, circunstancias, situaciones que te encuentres en diferentes casos que puedas enfrentar en el ámbito real, en el ámbito laboral, y no como un caso académico. A eso me refiero con real. Vamos a suponer que esta función viene así, termina acá y por aquí sigue así. Digo, es un ejemplo. En este caso, esta función no es continua. Es continua para un cierto espectro, un cierto rango. Por ejemplo, es continua de acá hasta acá y es continua de acá hasta acá, pero en todo este rango está este modelo o esta ecuación, es una ecuación discontinua. Entonces, el primerito de todos, los requisitos es que tu ecuación o tu función sea continua. Ahora, debemos establecer un intervalo inicial.
De tal forma que si yo evalúo la función en ese intervalo y aplico una condición, se debe de presentar un cambio de signo. Debido a que, si nos regresamos por acá, es el principio por el cual funciona el método de bisección. ¿Qué es eso? Eh, no es tan complicado, fíjate, es lo siguiente. Nosotros vamos a establecer un intervalo A, B. Acuérdate que esto es notación de conjuntos. ¿Qué significa? Que en el rango de A y B eh, debe de cumplirse, se debe de cumplir la condición siguiente. ¿Qué condición es? Que yo evalúe la función en A y yo evalúe la función en B y que al multiplicar esta función, el resultado de esa multiplicación sea menor que cero. Este es mi criterio para establecer el rango en el cual voy a buscar la solución. Si el rango que yo elijo no cumple con este criterio, entonces tengo que ajustar ese rango. Eso es bien importante, es el filtro para poder continuar con el método de disección. ¿Qué implica que sea menor con cero? Lo que implica es que el resultado sea negativo. Es decir, que uno sea positivo y que otro sea negativo. O sea, aquí se encuentra un cambio de signo. La función tiene que tener un cambio. Por ejemplo, así o así. Acuérdate que puedes evaluar si la función es ascendente o descendiente o creciente o decreciente, si hay un cambio de signo con un criterio que viene por ahí. Eso generalmente lo vemos muy a los inicios de cuando estamos analizando funciones y tiene un objetivo el que sepas eso, y el objetivo es aplicarlo. ¿Y aplicarlo en dónde? Pues aquí está, ese es el momento ha llegado de aplicar esos conocimientos de matemáticas básicas. Entonces, ya que hayamos elegido el rango y que nuestro rango sea adecuado, este de aquí, que cumpla con este criterio, ahora sí vamos a iniciar con el determinar, vamos a determinar o calcular el punto medio de ese rango. ¿Cómo lo hacemos? De manera muy simple. Hacemos que B menos A entre 2 nos va a dar el punto medio. Le voy a poner M. No es pendiente, es punto medio. ¿Cuál es B? Pues es el valor del rango, el valor final del rango, el valor más alto, y A es el valor menor de ese rango. O el límite inferior, pues. B es el límite superior y A es el límite inferior. Ahora, ¿qué hacemos después de haber calculado el punto medio? Evaluamos, como paso número 5, es evaluar la función en M. Si la función en M es igual con 0, entonces hemos encontrado, lo voy a poner en rojo, hemos encontrado la raíz exacta. Bien importante porque ese es un criterio. Sin embargo, si al momento de evaluar la función en M es diferente de 0, puede haber diferentes casos. Y esos casos los tenemos que determinar, o los tenemos que ir discriminando para ir acortando ese rango en el que estamos evaluando la solución. Fíjate, para estos casos vamos a tener los diferentes escenarios. El primer escenario es, si yo al multiplicar f de a, o sea, la función evaluada en el límite inferior, y lo multiplico por la función evaluada en el punto medio que he calculado, es menor que 0, entonces la raíz nueva, o sea, la raíz exacta, se va a encontrar en un rango de A, M. Y lo que estoy haciendo aquí es acortando el rango de solución para ir acercándome pues al valor real de la raíz. Ahora,
Si esto no es así, entonces evalúo otro criterio. Y el criterio es que si la función evaluada en m multiplicado por la función evaluada en b es menor que 0, entonces ahora sí tengo que acotar el rango y el rango sería m, b, ¿vale? Y ya buscaría únicamente entre m y b y no entre a y b. Estoy acotando el rango, me estoy acercando a la solución. Ya sea este caso o este caso, el que salga real, va a salir un nuevo rango. ¿Y qué sigue? Repito el paso. Vamos a ver qué paso fue. Aquí está el paso número 4. En adelante. Calculo el nuevo punto medio, que dependiendo del caso, si para este caso sería m más b sobre 2, y en este caso sería a más m sobre 2. Y ese nuevo valor, digo, no vas a calcular los dos, porque no tiene caso. Vas a calcular en el punto en el que estés, en la circunstancia en la que estés, o sea, en esta circunstancia o en esta circunstancia. Y entonces repites el paso 4 en adelante y vuelves a hacer todos los criterios hasta cumplir con este punto de aquí, en donde la función evaluada en ese punto medio tiene que ser igual con 0 o muy cercano a 0, ¿vale? Entonces, otro de los criterios que puedes utilizar mucho en programación es que el valor calculado un paso anterior con el nuevo valor sea muy similar. Ese también es otro criterio. Entonces, con este punto terminamos el método de bisección. Si te das cuenta, es bastante simple, no es muy complejo, pero puede ser que tengas dudas, porque pues es muy teórico. Vamos a hacer un ejemplo. Fíjate, en bioprocesos, generalmente, ya hay modelos que describen ciertos comportamientos o crecimientos. Por ejemplo, la velocidad de reacción experimentalmente de un sistema puede medirse a partir de del siguiente modelo, que es Vmax por S entre Km más S. Este es un modelo que evalúa la velocidad de reacción medida experimentalmente, por ejemplo, utilizando un espectrofotómetro. Y Vmax y Km son parámetros cinéticos que se determinan en experimentos anteriores. Generalmente estos parámetros que son parámetros cinéticos se han determinado o generalmente se determinan en experimentos previos. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí tú ya conoces la velocidad de reacción porque esta la obtienes directamente del laboratorio, conoces los parámetros cinéticos. ¿Quién es el que no conoces? No conoces ese. ¿Pero qué es ese o por qué nos interesa conocer ese? Ese nos representa en bioprocesos, que generalmente representa la concentración real, lo voy a anotar, generalmente representa la concentración real de un sustrato o del sustrato en el reactor. Al momento en que se lleva a cabo pues, la reacción química. ¿Nos importa? Claro que nos importa, porque nosotros tenemos que ir monitoreando las concentraciones para evaluar los perfiles de concentración dentro de la reacción, dentro de los reactores químicos. No, o sea, sí es importante conocer la velocidad de reacción, pero ¿cómo vamos a poder determinar la cinética, el comportamiento cinético de ese agente específico con el que estamos trabajando en el reactor si no conocemos su perfil de concentración, es decir, el cambio real de la concentración respecto al tiempo? Entonces, de manera teórica, nosotros tenemos que se ha hecho un experimento en el que la velocidad de reacción es de 0.4 milimol entre minuto.
Tenemos los parámetros cinéticos que se obtuvieron de experimentaciones anteriores, donde la velocidad máxima es 1.2 de milimol sobre minuto y la constante de velocidad es igual a 0.5 milimolar. Ahí está. Si nosotros hacemos la sustitución, nos quedaría que 0.4 es igual a 1.2 por S, o solamente S, entre 0.5 más S. Si te das cuenta, puedes decir, oye, pero este modelo es simple, ¿es lineal? No, no es lineal. Porque además ni siquiera podemos despejar S, ¿no? Tendríamos, no, es imposible hacer el despeje de S. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces en este momento? Es aplicar el modelo de bisección. Y vamos a hacer al menos un paso de este modelo, o para hacer la resolución de este modelo. Entonces, lo más importante aquí es dejar la ecuación en un solo, de un solo lado de la igualdad. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a poner la función que depende de S es igual a 1.2 de S entre 0.5 más S menos 0.4. Lo único que hicimos fue pasar ese 0.4 al lado derecho. Y listo, ahí tenemos nuestro modelo. Y tenemos que elegir entonces el rango A, B. ¿Vale? Vamos a ver. Esto, pues como es un método numérico, realmente no hay una regla específica que te ayude a determinar el rango en el que tienes que evaluar la raíz. Sin embargo, lo que sí podrías hacer es graficarla utilizando valores aleatorios, graficar este modelo y ver más o menos en dónde anda el cambio de signo o por dónde anda el valor de la solución. Obviamente, la gráfica no te va a dar el resultado directo ni el resultado exacto, por lo que después de ver el rango en el que se encuentra tu función, la solución de tu función, pues aplicar el método numérico. En este caso, vamos a elegir de límite superior a 0.1 y al límite superior con 1.2. Límite inferior 0.1 y límite superior 1.2. Y hay que probar la condición que nos dice que la función evaluada en A por la función evaluada en B tiene que ser menor a 0. Si no se cumple ese criterio, entonces no estamos dentro del rango. La solución no está dentro del rango que estamos eligiendo de 0.1 a 1.2. Vamos a ver, entonces, evaluemos la función en punto 1, nos quedaría 1.2 por punto 1 entre 0.5 más punto 1. Eso nos da, menos 0.4, perdón. Menos 0.4, eso nos da un valor de menos 0.2. Vamos a hacer la evaluación en 1. Aquí creo que nos extendimos mucho, con que lleguemos a 1 es suficiente. El límite superior lo modifico a 1, entonces vamos a evaluar la función en 1, nos quedaría 1.2 por 1 entre 0.5 más 1.0. Esto nos da un valor de menos 0.4, nos da un valor de pues 0.4. Entonces ahora sí, la función evaluada en A vale menos 0.2 por la función evaluada en 1 o en B es 0.4. Esto evidentemente es menor que 0. Por lo tanto, la solución sí está dentro del rango de 0.1 y 1.0. ¿Qué sigue? Evaluamos el punto medio de ese rango que acabamos de seleccionar. Entonces sería 0.1 más 1.0 entre 2 y esto nos da un valor de 0.55. Ahí está, tenemos nuestro primer punto medio. Evaluamos la función en ese punto medio, función en 0.55 y es igual a 1.2 por 0.55 entre, a ver, era
0.5 más 0.55 menos 0.4. Si haces las operaciones, que yo ya me encargué de realizarlas, nos da un valor aproximado de 0.2286. Fíjate, si tú haces el error relativo como un criterio de convergencia, tendrías que restar 0.55, vamos a ponerle E, 0.55 menos 0.2286, y si ese resultado excede un límite que tú consideres, pues entonces tenemos que volver a repetir todos los pasos. Ese es un criterio muy fácil de seguir para saber si hemos llegado a la convergencia, ¿vale? El otro criterio es el que ya platicamos, que es, tenemos dos casos. El primer caso, aquí está, es si la función evaluada en A por la función evaluada en M es menor que 0. En este caso, lo voy a anotar por acá, evaluando criterios de convergencia. Y lo vuelvo a repetir, cuando decimos evaluar criterios de convergencia, nos estamos refiriendo a saber si ya hemos encontrado o no hemos encontrado el valor real o el valor exacto de la raíz. ¿Ok? Entonces, vamos a hablarlo de la siguiente manera. F, la función evaluada en punto 55, es 0.286. Ese valor es mayor que 0, ¿vale? Y F, acuérdate que en F, en 0.1, vamos a ver cuánto es aquí. F en 0.1 nos dio menos 0.2, observa, menos 0.2. El F evaluado en el límite inferior, que fue, en el límite superior, que fue de 1.0, nos dio un valor de 0.4. Este es menos 0.2. Entonces, nuestro criterio es, fíjate bien, nuestro criterio es que debe haber un cambio de signo, siempre. Y ese cambio de signo entonces se aplica de la siguiente forma. Si f de m por f de b es menor que 0, o si f de m por f de a es menor que 0. ¿En dónde se daría el cambio de signo? Multiplicando. Te lo voy a poner aquí para que sea más claro. Este es f de m, este es f de a y este es f de b. Acuérdate, f de m es la función evaluada en el punto medio, f de a es la función evaluada en el límite inferior y f de b es la función evaluada en el punto superior. ¿Qué multiplicación asegura que el resultado de esa multiplicación sea menor que 0? Lo que asegura que sea menor que 0 es, en este caso, que multipliquemos un número, un f de m que es positivo, por un f de a o por un f de b que sea negativo. Y el único negativo aquí es f de a. Por lo tanto, el criterio de aceptación que tenemos aquí es f de m por f de a es menor con 0. ¿Sí o no? Si tú multiplicas 0.2286 por menos 0.2, te va a dar menor que 0. Y ese es el criterio que está aquí. Por lo tanto, vamos a cortar el rango a 0. Que se quedaría como f de a menos 0.2. En este caso sería 0.1, porque es este, entre 0.55, porque es este. No es este es el resultado de la evaluación, pero el límite está aquí, los límites son estos. El límite inferior sería a y el límite superior en este caso sería m. Y si te das cuenta, hemos pasado de tener un rango de 0. Oh, no lo pusimos, por aquí está, aquí está. El rango de 0.1 a 1.0 lo hemos pasado a 0.1 a 0.55. Y ahora sí, repetimos el paso 4, que es evaluar el punto medio.
M es igual a 0.1, 0.55 menos 0.1 entre 2. Más, perdón, porque es punto medio, es más. Nos da un valor de 0.325. Evaluamos la función en M, en este caso es la función evaluada en 0.325, nos quedaría 1.2 por 0.325 entre 0.5 más 0.325. Esto nos da un valor aproximado de 0.0727. Listo. Ahí está. Tenemos ya nuestra función evaluada en M. Ahora, un paso anterior. Digo, estamos hablando de los tres criterios, ¿eh? No te vayas a confundir. Un paso anterior, obtuvimos un valor de 0.2286. En este paso obtuvimos un valor de 0.0727. Si te das cuenta, todavía hay una diferencia grande entre el paso anterior y el paso actual. Ese es un criterio de aceptación. Los dos criterios pues, son los que ya hemos también analizado, que tenemos dos, son estos dos que están aquí. En este caso, hacemos el mismo análisis. F de M, F en 0.350, no, 325 es igual a 0.0727. F de A, que es el valor que ya obtuvimos nosotros por aquí, que es el F de 0.1 es menos 0.2, y F de B, que fue el valor anterior, F de B, que fue el que obtuvimos por aquí, el F de 0.55, aquí está, es 0.286, 0.2286, es este el F de B, en donde tendríamos el cambio de signo, pues otra vez multiplicando F de M por F de A, el nuevo rango entonces sería F de A, que es 0.1, en este caso tendría que ser menor el, el rango del que estamos obteniendo el valor de la raíz, así que sería entre 0.21 y 0.325. Y entonces, lo que tienes que hacer ahora es establecer el rango, el nuevo rango. Voy a poner aquí nuevo rango. Y a partir de ese nuevo rango, entonces, continuar haciendo este proceso, voy a poner acá, continuar el proceso hasta llegar al punto en donde la FDM sea muy cercana a cero. Si seguimos haciendo esta evaluación aquí en el video nos vamos a llevar más tiempo, pero quiero que quede muy claro entonces que este proceso de repetir y repetir y repetir estos valores hasta, hasta encontrar la raíz es lo que se conoce como método iterativo. Eso es un método iterativo, repetir, repetir, iterar, iterar. Este proceso de repetición se le conoce como iteración. Hay que ir iterando, iterando hasta acercarnos a que cuando la función evaluada en ese punto medio sea igual con cero o muy cercano a cero. Aquí esto muy cercano depende mucho del límite de error que tú quieras tener y eso es una acción propia. Generalmente se pueden aceptar errores de hasta 0.00001 con 5 cifras significativas y esto ya es un error bastante aceptable. Entonces, la decisión de cuántos puntos de iteración puedes realizar es una decisión que tienes que hacerlo tú de manera personal. Y de esta forma cerramos nuestra videocápsula de bisección. En el caso de realizar un programa, no es tan complejo. Sin embargo, si tienes alguna duda, podemos solucionarla, sobre todo porque ahora tienes que realizar estructuras un poco más complicadas, que son las estructuras de decisión.
las estructuras if, y son bastante importantes dentro de la programación. Entonces, mucha suerte, mucho éxito y cualquier duda, pues la solucionamos de manera inmediata.